vamos desde cero. Entonces, si empezamos a recapitular lo que hemos visto, entonces les había mostrado cómo usar un primer módulo HTTP, ¿cierto? De Node.js para crear un servidor. Entonces, dentro de este método, de este módulo, hay un método que se llama createServer, ¿cierto? Entonces, con él creamos un servidor, ¿cierto? Pues para responder por un servicio. Eso es básicamente lo que se llama, pues, la creación de un servicio, ¿cierto? Entonces, dentro de este método, esta vaina recibe, o más bien, dentro de su creación, dice que el primer parámetro es un callback a una función de una función anónima, donde va a poder controlar el objeto request y el objeto response. Entonces, en este caso, pues como era un ejemplo derecho, donde no estamos poniendo condicionales de nada ni nada, simplemente al conectarnos, pues respondíamos en la cabecera el estado de 200, decíamos el tipo de contenido y respondíamos unas cadenas, ¿cierto? De texto. Luego vimos un ejemplo donde construíamos un módulos, pues nosotros personalizados, donde podíamos ya tener JavaScript personalizados y exportábamos esos métodos para que fueran accesibles dentro de estos módulos, ¿cierto? Entonces acá exportábamos esas librerías, por así decirse, personalizadas y las podríamos ya usar para responder dentro de esa misma trama HTTP, ¿cierto? Y finalmente el método listen del mismo módulo, porque esto ya es un server, del mismo objeto que creamos server, tiene un método listen para pues registrar un puerto en el cual va esa vaina a funcionar por pues, el servicio, a funcionar por red, ¿cierto? Y el segundo parámetro pues es un callback, una función anónima, en donde pues le ponemos básicamente una consola, un log, ¿cierto? Un mensaje por consola para saber la ruta en la que está funcionando, ¿cierto? Saber pues que es el localhost y que esa vaina está en el puerto 3000, ¿cierto? Ya luego entonces de eso ya nos vinimos a ver ejemplos para módulos de Node. Entonces el primero que vimos fue precisamente cómo usar el file system. Entonces les mostraba en la clase pasada cómo estaban los métodos pues, principales del CRUD, ¿cierto? Eso tiene más métodos, pero los principales, el de crear archivo, leer archivo, actualizar el contenido del archivo y borrar un archivo, ¿cierto? Entonces esta vaina, estos ejemplos que yo les estaba mostrando, estos por consola, si lo poníamos a funcionar, pues simplemente nosotros en la terminal le damos node, ejecutamos el fhot, esta vaina y solo hacía el método por consola, ¿cierto? Y ya ahora, entonces en la clase de ahora les estaba mostrando cómo precisamente, entonces ya uníamos ese primer ejemplo de un servidor, ¿cierto? Y un ejemplo, el uso de uno de estos métodos, en este caso el de lectura de un archivo. Entonces ya el ejemplo, eso es lo que les estaba mostrando, un ejemplo de cómo un servicio de la, pues registrado en el localhost, en un puerto, pero en la raíz, ¿cierto? Va a ir a leer un archivo. Entonces, ¿cómo era ese ejemplo? Entonces, pues básicamente eso se denomina un pequeño servidor de archivos, ¿cierto? Porque va a entregar el contenido en archivo. Entonces, ¿cuál era el ejemplo? Entonces, sacábamos estos módulos que vamos a usar, ya conoces el HTTP, ya conocían el file system y les presenté el path y el events, ¿cierto? Entonces ya les muestro cada uno. Entonces, con el event creamos un nuevo evento, ¿cierto? Un objeto de evento, esto para controlar la lectura y la apertura del archivo. Entonces, precisamente con ese objeto de evento, al precisamente decirle que intente abrir un archivo, más bien leer un archivo, ¿sí? ¿Cuál archivo? Pues ese es el que le vamos a decir ahora cuál. Acá pasándoselo por el parámetro. Entonces, cuando haya una lectura de un archivo, pues entonces que capture ese nombre de ese archivo, ¿cierto? Entonces, precisamente estamos haciendo, pues, algo así como un registro de un evento. De hecho, eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo un listener, ¿sí? A este evento, es decir, a la apertura de ese archivo. Entonces acá lo mismo, el callback tiene la, digamos, la capacidad de este objeto de tomar el nombre, el file name, ¿cierto? Y por eso en el console log hacemos una impresión de formato. Entonces hacemos una impresión con formato con las comillas invertidas simples y podemos imprimir precisamente esa variable. Y luego, pues entonces ya veníamos a hacer lo que ya sabemos. Definíamos un objeto servidor con el create server para manipular el request y el response. Acá sí ya vamos a empezar a manipular el request y el response, que ya les conté a los chicos, pero vuelvo y les digo, es el que nos va a servir para registrar esas URLs, para saber qué es lo que quiero hacer en cada URL. Entonces al decirle al request, ¿cierto? A ese objeto y en el parámetro de URL y al comparar pues una URL, pues voy a hacer algo cuando le pegue a esa URL, ¿cierto?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, pues les mostraba este ejemplo, esto no existía. Entonces estaba el ejemplo de la lectura, en donde pues precisamente, ¿qué estábamos haciendo? Entonces con la definición de un nuevo objeto, pues creamos una constante filepath, ahí está, el uso del nuevo módulo, que básicamente lo que hace ese módulo es ir a buscar o irnos a entregar la ruta, ¿cierto? De un archivo. Para tener la ruta, para poderlo pues abrir, ya sabíamos que para abrir un archivo que necesitamos la ruta, el encoder y bueno, y un callback. Entonces precisamente ese módulo file o path, perdón, ese módulo path nos va a permitir ir a buscar ese archivo y nos va a entregar, pues, nos asignaría esta variable filepath, pues el path del archivo, como dice ahí. Luego entonces abrimos con FAFI, pues con el módulo del file system, como ya sabíamos hacerlo por consola, pero en este caso respondiendo por el servicio, ¿cierto? Entonces abrimos el archivo, entonces el filepath es este filepath, el encoder pues es UTF-8 y el tercer parámetro que era pues un callback. Entonces ese callback le ponemos un error, en este caso sí para manipular si hay un error. Y la data, que cuál sería la data, pues el contenido de esta vaina, de este caso, de este archivo, meshes.txt. ¿Y qué vamos a hacer en el callback del error? Entonces, perdón, en el callback de este read file, entonces primero hacíamos el if del error. Entonces si hay un error, if error, ¿cierto? Que está capturado acá. Entonces si hay un error, escribimos en la cabecera, status 500 de HTTP, el content type, texto plano, y escribíamos en el cuerpo de esa trama HTTP que hay un error, deteníamos la ejecución y sale. Si no entra este if, entonces sigue por acá, levantamos este evento, ¿cierto? Entonces emitimos el evento, entonces por eso ahí ya se hace se levanta diciéndose, se hace la emisión, esto lo que hace es afirmar, ¿cierto? El objeto, lo que estás recibiendo la información, o más bien estamos registrando de que sí pudimos leer este evento sobre este archivo. Y pues hacemos ya la escritura por HTTP. Entonces primero la cabecera con un código 200 diciendo de que es OK. Luego se le dice el content type y se escribe pues la información en el o en el cuerpo HTTP. ¿Cuál información? Pues la data. ¿Cuál sería la data? Pues el contenido de este message. Y bueno, esta vaina no existía. Entonces luego, entonces les decíamos else, y si no, entonces pues es porque error, si esto no se pudo hacer, ¿cierto? Porque no tiene más rutas, entonces si le pegan otra ruta, entonces que diga 404 en la status, y el content type sería texto plano, lo mismo, y que escriban el cuerpo de ese HTTP, page not found. Y ya lo que les estaba mostrando entonces, que lo que deben agregar básicamente es un else if, ¿cierto? En donde van a preguntar a ese mismo objeto request que si la URL es otra, que registren los otros métodos. Entonces les faltan, entonces acá está el de leer, falta el de actualizar, falta el de eliminar, ¿cierto? Entonces tendrían cada una de estas rutas, pero entonces ya que lo construyan de esta manera, que responda por HTTP, ¿cierto? Y que por ejemplo miren cómo manejar, ahí yo sé que van a tener una pregunta, cómo manejar el parámetro. Ahí sí se los dejo a su consideración, cómo lo hagan. Entonces, simplemente que funcione, ¿cierto? Que funcione que cuando hagan un slash editar, edite, y cuando hagan un slash eliminar, elimine el archivo, ¿cierto? Entonces, hasta ahí les dejo los parámetros. Ya cuando ya se los explique y los veamos, ahí sí ya le ponemos unos obligatorios. Y listo, entonces, ¿cuáles son los métodos que tienen que registrar? ¿Cuáles son los otros? Por si no queda claridad en estas URLs. Los métodos que faltan del file system. Entonces hicimos el de read file, ¿cierto? Entonces ya tienen esto. Ya hicimos el de read file. Falta el de write file, falta el de appending file y falta el de un link. ¿Sí? Eso es lo que les estoy pidiendo que hagan en las otras 3 URLs. ¿Sí? Que registren esas URLs y que hagan el método de esta manera. Y listo, y levantamos el servidorcito. Entonces lo vamos a poner a funcionar para que lo veamos funcionar. El terminal, acá teníamos la bash. Detengámoslo, pongámoslo otra vez a correr. Bien, vamos acá. Corre nuestro cosito, cambiamos de ventana. Listo. Entonces ustedes, si vamos al navegador, le dan clic ahí, estaríamos ya viendo esto. ¿Cierto?
Listo.